Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Osvaldo Flores Esparza, de la clase de Química Orgánica 2, con el profesor Raúl Ricardo Quiñones. Vengo a hablarles un poco sobre las reacciones de éteres, ruptura ácida y el reordenamiento de Claisen. Bueno, para ponernos en contexto y poder hablar sobre los éteres, tenemos que saber qué es un éter. Por definición, los éteres son compuestos de fórmula radical, oxígeno, radical, que los radicales pueden ser sustituyentes de alquilo o de arilo, como lo vemos en las tres imágenes de aquí. Aquí en la primera de la izquierda tenemos un metil, oxígeno, metil. En el centro tenemos un anillo de benceno, un oxígeno y otro anillo de benceno. Y en la última tenemos una más compleja, que es un anillo que tiene el oxígeno pegado a una cadena de 4 carbonos, que por su nomenclatura se nombra distinto a los anteriores y no se le añade la palabra éter. Lo veremos un poco más adelante, ya que lleguemos a la nomenclatura de éteres. Por su definición, los éteres pueden ser derivados del agua. Como lo vemos aquí en esta reacción, tenemos la molécula del agua, que al ser sustituida en uno de sus hidrógenos con un sustituyente de alquilo, podemos obtener un alcohol, y que ese alcohol puede, al ser sustituido por su hidrógeno por otro grupo saliente, ya sea por un metil, un arilo, vamos a obtener un éter, como aquí fue el caso del metanol. El grupo saliente fue su hidrógeno, que fue sustituido por otro metil y obtenemos el dimetiléter. Vamos a hablar sobre los momentos polares de los éteres, que a diferencia de los alcoholes, que no tienen característica ácida, los éteres siguen teniendo momento polar. Son las sumas de 4 momentos polares lo que marcan la dirección de los éteres. Como vemos en la imagen de aquí abajo, los radicales tienden su momento polar hacia el oxígeno, hacia el centro, pero a su vez los campos electromagnéticos de los electrones libres generan un momento dipolar hacia afuera, que juntos, o los 4 momentos dipolares, forman a un momento polar general o total del éter, que es hacia arriba. ¿Para qué me sirve saber todo esto? Ok, los éteres, al no tener hidrógenos, no pueden formar puentes de hidrógenos, que es la fuerza intermolecular más grande que existe entre átomos. Entonces, por ejemplo, va a ser que entre compuestos del mismo peso molecular, tal es el caso del etanol y tal es el caso del dimetiléter, que su peso molecular es prácticamente el mismo, su punto de ebullición es mucho más alto, el del etanol, al del dimetiléter, gracias a ese hidrógeno que tiene ese oxígeno para formar puentes de hidrógeno. Y como vemos, el agua, ni se diga, que tiene un peso molecular inclusive aún más bajo, y que su punto de ebullición es más alto que el alcohol, y pues ni se diga del dimetiléter, que lo rebasa por mucho por la gran capacidad de formar puentes de hidrógeno. En la aplicación o en la industria, lo más importante de los éteres son su capacidad como disolvente, que no reaccionan casi con ningún compuesto. Los más empleados son el dietil éter, que tenemos aquí su fórmula, y el tetrahidroforano, que es el THF, como ya lo habíamos revisado en algunos de nuestros ejercicios. Una ventaja que presentan los éteres con los alcoholes, que es el tema anterior que nos tocó abordar, es que los alcoholes, al tener características ácidas y el tener que reaccionar con una base fuerte, el alcohol va a protonar esa base. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nos va a destruir nuestra base. Entonces va a hacer que reaccione el alcohol en lugar de reaccionar la base. Este es un ejemplo de lo que les acabo de mencionar, que un radical OH o cualquier tipo de alcohol más una base fuerte, como tenemos aquí el caso del yoduro de litio, esto es lo que va a suceder. Las moléculas de alcohol van a solvatar o van a rodear por la parte del oxígeno, que es donde tenemos los enlaces libres o tenemos la carga negativa, se van a solvatar, o sea, se van a unir sin formar enlaces al litio, que tiene carga parcial positiva, pero a su vez van a formar puentes de hidrógeno con el yoduro, lo que nos va a dejar sin la capacidad de reaccionar del yoduro. Entonces, esta es la desventaja que presentan los alcoholes al utilizarlos como disolventes. Por otro caso, cuando reaccionamos la misma molécula con éter, podemos ver que aquí tenemos la fórmula del éter, radical, oxígeno, radical. El oxígeno igual va a solvatar el litio por las cargas parciales negativas y positivas que se van a traer, pero no van a acercarse al yoduro.
lo que lo va a dejar con la posibilidad de seguir reaccionando. Esa es la gran ventaja que poseen los éteres sobre los alcoholes. Una forma de nombrarlos, existen dos maneras. La primera es cuando el éter es la cadena principal. Los éteres se nombran indicando primero los dos grupos de hidrocarbonados unidos al oxígeno. Como recordarán, su fórmula era radical, oxígeno radical. En el caso de la izquierda tenemos el radical, el oxígeno y el radical, tomando como el oxígeno lo que separa los dos radicales. Aquí tenemos un éter y de este lado tenemos tenemos un etil y del otro lado tenemos otro etil. Lo separa un oxígeno, entonces lo vamos a nombrar dietiléter. ¿Por qué? Porque recuerden que no lo podemos nombrar etil, éter, etil. Tenemos que juntar los que son iguales. En la siguiente tenemos un etil isopropil éter. Como vemos, está el etil del lado izquierdo, lo separa el oxígeno y del lado derecho tenemos la fórmula del isopropil. La forma de escribirlo sigue siendo la misma de toda la nomenclatura de química orgánica por orden alfabético. Entonces, si el etil estuviera de este lado, igual lo seguiríamos escribiendo primero por orden alfabético. Entonces lo nombramos como etil, isopropil y después poniendo la palabra éter. Y como último, tenemos metil y aquí tenemos el N-propil, que es una cadena lineal de propano. Entonces, al unirse al grupo oxígeno junto con el metil, vamos a formar el metil N-propil éter. La siguiente manera de nombrarlos, que son la manera más compleja, es cuando actúan como alcóxidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el grupo alcoxi está unido a la cadena principal o a una cadena más grande. Como podemos ver en el ejemplo de aquí abajo, a la izquierda, tenemos una cadena de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Entonces vamos a nombrar esa cadena. Como vemos, tiene un sustituyente por encima, que es un etil, y tenemos el sustituyente por debajo, que es el radical, oxígeno radical, pero lo vamos a nombrar, como dice aquí, alcoxi, ¿ok? Entonces dice que tenemos el 1, 2, 3, etil, 2 es un metano, entonces met-oxi, pentano. ¿Por qué no lo nombramos de izquierda a derecha? Porque recuerden que tenemos que conseguir la numeración más baja posible. Y si lo numerábamos de este lado, sería 1, 2, 3 etil, 4 metoxipentano. Y esa numeración es más alta que la que tenemos aquí. Vamos a enseñar unas imágenes más espaciales de lo que está sucediendo aquí. Y es que aquí tenemos de nuevo la cadena de 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Con el etil aquí. Y el grupo radical, oxígeno radical, por la parte de encima. Como ejercicios, ahorita en este momento vamos a estructurar los siguientes éteres. Yo aquí les voy a ayudar con uno, los demás van a quedar como ejercicios prácticos para que ustedes lo realicen en su casa para más exámenes. Yo voy a elegir el fenil isopropiléter, por mencionar alguno. Y me voy a ir al CHEM para poder dibujarlo. Decía que es un fenil. Y me decía que estaba unido a un isopropil. Como vemos, esa es la manera de estructurar las moléculas que nos piden. Volvemos aquí y vemos que es un fenil isopropil éter. Ahora, caso contrario, vamos a nombrar alguna estructura. Mismo caso, yo les voy a ayudar nombrando una de estas 3 estructuras y las siguientes 2 van a quedar como un ejercicio para que ustedes puedan practicarlo en casa. Voy a ayudarles yo nombrando esta que se ve que es la más complicada al tener 3 sustituyentes alcóxidos. Entonces, vamos a borrar esta de aquí. Y vamos a empezar a dibujar la molécula. Como vemos, los grupos alcóxidos están unidos a una cadena más larga. Entonces lo que vamos a hacer va a ser nombrar esta cadena. Va a ser el 1, 3 y 5
y son metanos. Entonces es 1,3,5-metoxibenceno. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, 1,3,5-trimetoxibenceno. Continuamos. La síntesis. ¿Cómo se sintetiza un éter o de dónde viene un éter? Uno de los métodos más empleados implica un ataque SN2 de un alcóxido a un haluro. Como recordamos, un alcóxido es un radical con un oxígeno cargado parcialmente negativo que va a reaccionar con un haluro de alquilo. Recuerden que es un radical con cualquier halógeno. ¿Por qué un halógeno? Porque los halógenos, como sabemos, son de los mejores grupos salientes que existen. La síntesis implica el ataque del alcóxido al radical y este a su vez expulsando a su halógeno. Como vemos, la síntesis de aquí va a ser que el radical se queda con el radical del haluro de alquilo y botando su grupo funcional, que era el halógeno. Vamos a tener aquí como un ejemplo de una síntesis de que es el ciclohexil éter. Este proviene del alcohol. Ok, el alcohol lo que va a hacer, va a formarnos el radical alcoxi. ¿De qué manera? Va a soltar su hidrógeno, lo que nos va a dejar aquí el grupo alcoxi, que no genera un enlace, solamente es un enlace metálico, no se enlazan. Lo siguiente es que llega el yoduro de etileno, que llega con el grupo alcóxido, y lo que va a hacer aquí es que el radical alcóxido, como habíamos visto, va a atacar esta molécula de aquí, quedándose junto con su etil y botando el yodo. Y el yodo pues, sale parcialmente negativo, recordemos. Y como está negativo y el sodio está positivo, lo que nos va a formar es un yoduro de sodio y el ciclohexil éter. Recordemos la nomenclatura, tenemos el ciclo, tenemos el éter y tenemos el etil. Entonces, por orden alfabético, primero nombramos el ciclohexil, después nombramos el etil y al último ponemos la palabra éter. La síntesis también puede ser por deshidratación. Como vemos, se las voy a explicar así. Hay dos moléculas de alcohol, en este caso etanol, que se va a reaccionar con ácido sulfúrico a altas temperaturas. Recordemos muy bien que son dos moléculas de etanol. Vamos a ver el mecanismo de reacción. Una molécula de etanol llega a sustituir el hidrógeno del ácido sulfúrico, formando un alcohol que queda parcialmente positivo o un alcohol protonado y quedándonos el ion sulfato ácido, que es el que tenemos aquí. El segundo paso consiste en que el otro alcohol que teníamos, recuerden que eran dos moléculas, va a llegar a unirse al alcohol protonado que generamos acá arriba, de este lado de aquí, va a llegar a unirse y va a botar todo esto de aquí, que como vemos es H2O, es agua, lo genera como un producto. Y aquí nos va a quedar el éter, pero vemos que no es un éter aún. ¿Por qué? Porque tenemos un OH que sigue siendo protonado, entonces es un alcohol protonado. ¿Cómo se va a desprotonar? Recordemos que aquí teníamos el sulfato ácido y es ahí donde vuelve a intervenirnos el sulfato ácido. El sulfato ácido llega y les quita este hidrógeno de aquí. ¿Para qué? Porque este va a ser cargado positivamente y este negativamente, entonces tiene la facilidad de llegar a robarle este. Y como vemos, es el más común y el más utilizado porque en su formación siempre volvemos a tener el ácido sulfúrico y ya tenemos aquí la molécula de dietiléter. Ahora vamos a ver cómo reaccionan. Ya vimos cómo se nombran, ya vimos la síntesis, ya vimos todos los pasos previos de los éteres. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo reaccionan. O es su ruptura ácida. ¿Por qué su ruptura ácida? Porque los éteres no reaccionan con cualquier producto, sino es con un ácido. Como vemos aquí en esta reacción, tenemos el dietiléter, que al verse encontrado con ácido bromhídrico en exceso, nos va a formar bromuro de etilo. Como ven, llega el ácido bromhídrico a romper, por eso se llama ruptura ácida, porque llega a partir justamente donde se encuentra el oxígeno y nos va a formar lo que teníamos a un inicio. Estos son dos moléculas de etil, como vemos aquí hay una y aquí hay otra. Entonces nos va a formar dos moléculas de bromuro de etilo. Esto es a lo que se le llama la ruptura ácida
y solamente funciona con los ácidos hidrácidos. Esta es la misma imagen. Entonces, vamos a repasarlo. Tenemos el ácido bromhídrico, llega actuando y separando y llevándose el oxígeno de ahí, y llega el bromo a sustituirlo, pero en dos moléculas distintas, que es lo que nos da como producto, dos moléculas de bromuro de etilo. Como último tema para tocar en esta sesión sería la transposición de Claisen, que no es nada más que un reordenamiento del producto final del éter. Como vemos, aquí tenemos el éter, que es un grupo fenil que está unido al oxígeno, junto, pues, es un alqueno. Entonces, al calentarlo, vamos a generar un producto distinto que va a tener un grupo OH final. Estos productos se forman simplemente al calentárselo y forman un intermediario, pero este intermediario, a estar cargado parcialmente, cambia espontáneamente. Como vemos aquí, las flechas del equilibrio tiende más hacia el estado final que hacia regresarse a este estado intermediario, porque es un estado donde realmente hay demasiada energía acumulada y va a ser muy reactivo. Entonces, eso hace que ya no se pueda regresar al inicial, pero sí me va a dar como resultado el producto final. Va a estar en estado de transición de producto final, intermediario, pero podemos ver que las flechas del equilibrio nos indican que se va a ir más hacia el estado final que hacia el equilibrio. Y por mi parte sería todo. Cualquier duda me la pueden preguntar, ¿no? Como ahí dice que se lo preguntemos a Google, bueno, también se lo podemos preguntar a Google. Por mi parte sería todo y muchas gracias por su atención.